Amigos, Dios les bendiga. Los invito a que escuchen un momento una meditación acerca de la palabra de Dios y el tema que vamos a meditar hoy es el tema del arrepentimiento. Y es muy importante que podamos aprender por qué es importante el arrepentimiento y por qué la Biblia lo habla tanto. Bueno, vamos a leer con la ayuda del Señor una historia en Lucas capítulo 13, versículo 1 y dice: arrepentíos o pereceréis. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, sino os arrepentéis todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no arrepentís todos, pereceréis igualmente. Bueno, meditamos un poco en lo que se está hablando. Estamos hablando y estamos oyendo de que este grupo de personas estaba hablando acerca de unas situaciones que habían pasado a algunos hombres, situaciones malas, situaciones difíciles, situaciones de muerte, en el cual dice que los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios, habían sido muertos por Pilato. Perdón, pero el Señor Jesucristo le responde y le dice que si piensan que esos galileos que perecieron tales cosas eran más pecadores que los demás galileos. Y luego dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. El Señor está hablando y está diciendo prácticamente que no pensaran que aquellos que habían muerto en situaciones difíciles eran más malos que ellos, sino que el Señor agarraba y les decía que tanto como ellos que habían pasado esa situación, los que estaban oyendo y todos tenían que hacer algo, y era arrepentirse. Tal vez en estos momentos nosotros estamos viendo cosas muy difíciles que están pasando alrededor del mundo, cosas muy tremendas, como en Israel, en Gaza, que es Palestina, están pasando situaciones difíciles, muerte, destrucción, muerte de niños, y no solo en esos lugares, en todo el mundo. Y a veces podemos pensar nosotros como si fueran más pecadores o de alguna manera fuéramos mejores. Pero lo cierto es que el Señor lo que nos enseña aquí es el hecho de que aquellos y los que vivimos en este lugar tenemos algo que hacer, y es arrepentirnos. Y el arrepentirse es una decisión que uno toma por entender y reconocer nuestra necesidad, o es reconocer nuestra naturaleza pecadora y cambiar con la ayuda de Dios y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar el estilo de vida en el que nosotros vivimos, que no le agrada a Dios. Algo que quiero decir es que tal vez tú digas que no tienes nada de qué arrepentirte, y quiero decirte algo. Quiero decirte lo siguiente: tú piensas, y yo y muchos pensamos, que no tenemos mucho de qué arrepentirnos porque nosotros no vemos lo que el Señor dice en su palabra. Pero nosotros, a medida que el Señor dice lo siguiente, el Señor dice que no os engañéis, porque ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los que se acuestan con varones, ni los estafadores heredan al reino de Dios, ni los mentirosos. Cuando nosotros empezamos a ver esa realidad, que nosotros con algo de lo que está ahí estamos batallando y a veces viviendo constantemente en ya sea mentira, ya sea fornicación, ya sea adulterio, ya sea homosexualidad, ya sea una afeminación, en algo de lo que habla, nosotros luchamos. Y aquí hay de dos elecciones. Una: o reconoces
como bueno lo que Dios dice o no. Y si no reconoces como bueno lo que Dios dice, entonces no te has arrepentido ni tienes ganas de arrepentirte. Pero si tú reconoces que de lo que acabo de hablar, que está en la palabra, es algo que es digno de que te arrepientas, has entrado al paso, dar el primer paso para comenzar esta carrera. Y ahí sigue una lucha, pero el primer paso es importante. Bueno, es necesario en la vida del hombre arrepentirse, pero para arrepentirse debe de reconocer de lo que se debe de arrepentir. El Señor ha hablado muchas veces y quiero dar una confirmación de que el Señor lo primero que pide es que nos arrepintamos. Mateo 4:17. El ministerio del Señor Jesucristo lo comenzó diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Mateo 4:17. Marcos 1:15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque son las cosas que nos manda el Señor, arrepentirnos y a creer en su salvación. Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro habla de que uno debe de arrepentirse, arrepentíos y bautizarse. El que cree se bautiza. Y en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y yo quiero llamarte y quiero decirte haciendo este video corto, el Señor, su ministerio que manda, el ministerio que Él comenzó fue hablando de arrepentirse. Y lo que mandó el Señor a decirle a toda la tierra es que se arrepintiera. Y el Señor dice en su palabra, que dice, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué convertíos? Porque cuando te arrepientes debes hacer lo contrario. Si hacías lo malo, ahora debes hacer lo bueno. El que robaba, dice la palabra, que ahora trabaje y que comparta con los que no tienen. Dice que el que se santifica, santifíquese aún más, pero que el que es inmundo aún se vuelva más inmundo. Ahora, esto es algo que es para todos nosotros. Yo y todos nosotros luchamos con la carne, pero debemos de entender que no nos debemos engañar y que con la ayuda de Dios debemos rogar y hacer a un lado todo lo que no está bien ante los ojos de Dios. Hoy es un llamado, hoy es un pequeño video con llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento con la ayuda de Dios a tiempo. Porque el arrepentimiento es bueno cuando es a tiempo. ¿Y cuando es a tiempo? Antes de que uno muera. Arrepentirse lo mejor es en este momento. No mañana, sino hoy. Hoy es el día de arrepentirse y hoy con la ayuda de Dios es el día de creer. Arrepentirse no es fácil. Y a la vez lo es. No es fácil porque es un arrepentimiento continuo. Porque es un arrepentimiento que va escalando. Tal vez hoy te arrepientes de algunas cosas que remueven en tu mente. Y te arrepientas sinceramente y dejes ese modo de actuar. Pero el Señor te va a llevar de escala a escala, en gloria. El Señor te va a ir mostrando de otras cosas más de las cuales tú debes de dejar y arrepentirte. Tal vez dices, yo dejo por completo hoy la droga, hoy dejo el alcohol, hoy dejo la mentira, y sí la dejas. Pero eso no quiere decir que vas a ser perfecto. El Señor mañana te va a mostrar tal vez que eres iracundo. El Señor te va a mostrar otras cosas en las cuales Él te va a mostrar y te va a ayudar a ir quitando. Porque en esta larga jornada, algo que te digo es que el Señor prometió estar siempre. ¿Por qué? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en presencia del Señor tiempo de refrigerio.
Pero aquí dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esta carrera va a estar siempre. Entonces, este es el llamado que hago en este video. Arrepentirse a tiempo. El día de mañana tienes que volver a pedir perdón, tal vez con un padre, una madre, un hijo, un hermano en Cristo, en el cual le falle. Pero este camino es así. Este camino es para enfermos en rehabilitación. Y caer a veces no es el fin. El fin es cuando no te quieres levantar. El fin es cuando caer puede ser que hiciste un gran problema con tu hermano. Le inventaste un chisme, hablaste mal de él, lo arruinaste. Arruinaste su ministerio, arruinaste su vida. Esa es una caída grande, no para él, para ti, para el que lo haya hecho. Pero si tú quieres quedarte ahí te vas a quedar y es el término y el fin. Pero levantarse es agarrar, pedir perdón, reconocer y limpiar la vida de aquel hombre. Lo que te quiero dar a entender que muchas veces vas y vamos a fallar. Pero fallar no es el fin. El fin es no querer levantarse, es no querer reconocer el pecado, no reconocer la falta, no querer arrepentirse. Por eso te decía que arrepentirse es continuamente. Es una sola vez, pero luego muchas veces vas a tener que volver a hacerlo y volver a reconocer y volverle a pedir perdón a Dios. Y Dios te va a ir limpiando, porque no siempre va a ser la misma cosa. Pero el punto es este. Y quiero decir, para finalizar con la ayuda de Dios, lo siguiente. Miren, la venida del Señor, independientemente cuánto demore, es indiscutible que el Señor va a venir. Pero hay algo que se debe de temer. La venida del Señor es hermosa, pero a la vez es digna de temer para algunas personas. ¿Por qué? Porque Dios es justo y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. A la iglesia, a los de Dios, a los que aman al Señor y su venida, a los que aman y hablan su palabra. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo y los destruirá para siempre y los echará lejos de su presencia donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire, y ustedes son parte de su pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 10. Bueno, así que el Señor castigará y sobre todo dice, los destruirá para siempre. Por eso es hora de anunciar, hay que arrepentirse, hay que seguir. La batalla no termina cuando caes, la batalla termina cuando no te quieres levantar. Así que, tanto como a creyentes, si has caído, levántate, reconoce tu error, pide perdón, exponlo contra quien has pecado y levántate, porque el Señor es fiel para perdonar tus pecados, nuestros pecados. Y muchas veces hay que levantarse, muchas veces tenemos que levantarnos, gloria sea a Dios. Pero para el que no ha creído ninguna vez, es tiempo de arrepentirse. La palabra se está cumpliendo. El tiempo se está llegando. Y todos están anunciando lo que deben de anunciar, la venida de Cristo. Y si no nos arrepentimos, si no se arrepienten, ya luego no va a haber tiempo. Después de que sea manifestado el Señor en su gloria, ya no, en ese tiempo Él viene ya a tomar a su iglesia, pero a castigar a las que no son su iglesia. Y no hablo de ninguna religión, porque yo estoy seguro que todos sus hijos no están en una sola religión, no están en la religión evangélica todos, no están en la religión católica todos,
su iglesia está esparcida en el campo junto con la cizaña. La cizaña está en la iglesia evangélica, en la religiones evangélicas, en las religiones católicas, en muchas religiones. Pero ahí también hay mucho trigo. Entonces, el Señor viene por los que han creído en Él, por los que se han arrepentido y por los que continúan luchando y por los que se levantan. Así que es hora de mirar hacia el Señor, arrepentirnos y pedirle ayuda, porque Él nos puede levantar y hacer de nuevo para que no caigamos y hacernos permanecer, porque Él es poderoso para hacernos permanecer sin caer. Dios le bendiga.